Hola a todos, los invito a que sigamos estudiando juntos la filosofía política de John Locke, como venimos haciendo en videos anteriores. Y claro, en aquellos videos correspondientes a este autor tan interesante inglés, nosotros afirmábamos que Locke fue una especie de inspirador de la concepción parlamentarista inglesa. Entonces lo asociamos directamente al parlamentarismo inglés. A su vez, también no dejemos de mencionar que para Locke todo gobierno, para ser tal, debía estar limitado en sus poderes. Entonces, el gobierno debía encontrar un límite en sus poderes. Afirmaba Locke también que todos los hombres nacíamos libres. Libertad, como explicábamos, concepto clave dentro de la filosofía política de Locke. Porque claro, Locke, como todo y un naturalista, y ahora sí nos metemos de lleno en su pensamiento político, nos va a hablar, como nos habló Hobbes en su momento, del estado estado natural. Y con respecto al estado natural, él también nos va a contar cómo vive el hombre en este estado natural. Y en este estado natural, Locke sostiene que el hombre goza o vive en una igualdad común. Una igualdad, entonces, común, pero sigamos con más características de este estado natural, porque dice Locke que todos en este estado tienen la misma fuerza o deseos. Todos, entonces, tienen la misma fuerza, los mismos deseos, claro, ¿para qué? Para obtener cosas, en pos de obtener algo, para obtener cosas. Y sigamos aún más. ¿Por qué? Porque además, dice Locke, y claro, no podía faltar, en este estado natural, todos los hombres gozan de una libertad perfecta. Esta libertad perfecta de la cual gozan todos los hombres, esta perfecta libertad se deriva para Locke ni más ni menos que de esta idea de la igualdad común en la que viven todos los hombres. Igualdad común, igualdad también natural, por supuesto, como lo es el mismo Estado. Pero vamos aún más. ¿Recuerdan cuando hablamos de Hobbes? Cuando hablamos de Hobbes, hablamos ni más ni menos que del tema de la ley natural. Ley natural que en Hobbes era la clave, de alguna manera, de su pensamiento. Para Locke también, dentro de este estado, vamos a hablar de una ley natural que para él logra encauzar la libertad natural. Entonces, logra encauzar, vamos a ponerlo así, la libertad natural. Y sigamos aún más hablando de esta ley natural. Las leyes naturales para Locke son las únicas restricciones en este estado. Entonces, podemos poner las únicas restricciones en el estado natural. En el estado natural, ustedes pueden ir tomando nota de lo que nosotros vamos mencionando. Seguimos hablando de la ley natural. ¿Por qué? Porque Locke sostiene que no puede haber libertad si no hay ley. Entonces, no hay libertad para Locke si no hay ley. Importantísimo, no hay libertad, entonces, si no hay ley. Entonces vemos cómo la ley natural se convierte en una condición de posibilidad de la libertad humana. Es más, lo que nos dice Locke es que la razón coincide con la libertad, es decir, la razón
coincide, mejor dicho, con la ley. ¿Por qué? Porque enseña que al ser todos iguales e independientes, nadie debe atentar contra la vida, salud, posesiones y libertad del otro. Entonces, ayuda ni más ni menos que a la autoconservación, vital para poder vivir dentro de este estado natural propuesto por Locke. Vamos a seguir un poquito más. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntan, ¿qué es este estado natural? Nos vamos a quedar aquí. Este estado natural, les cuento, no es un estado prepolítico para Locke, sino que este estado natural es un hecho histórico. Inclusive dice que los príncipes y gobernantes viven en este estado natural entre sí. Miren qué interesante ese concepto. Y para poder ir cerrando nuestro video, vamos a diferenciar entre tres tipos de estados que nos presenta Locke. Los tres estados posibles, por supuesto, el estado natural, el civil o social y el estado de guerra, y vamos a ver cuál es la problemática que hace que de uno se pase al otro. Entonces, en el estado natural, el problema es que no hay juez. No hay un juez, o lo hay, es decir, está Dios, pero no tiene fuerza normativa, es decir, no tiene fuerza para aplicar las leyes. Ahora bien, esto hace que se pase a un estado civil. En el estado civil esto se resuelve porque hay juez. Aquí entonces hay un juez, pero el problema es la fuerza para aplicar las leyes, la fuerza que pueda tener para aplicar de alguna manera sentencia, para aplicar las diferentes sentencias según el caso que lo amerite. Y esto hace que se pase un estado de guerra en caso que no se pueda, en caso que no haya un juez que se maneje de forma efectiva. Y el estado de guerra, entonces, para Locke, solo existe cuando hay ausencia de autoridad civil. Cuando hay ausencia, entonces, de autoridad civil. Muy bien, hemos hecho un repaso sobre las características principales del estado natural en Locke. Los invito a que en el próximo video conozcamos las diferencias en sí y las similitudes en lo que respecta al pensamiento político de Locke y lo que respecta al pensamiento político de Hobbes, sobre todo con respecto a esta idea del estado natural. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.